El sol caía sobre Monterrey con un resplandor dorado que iluminaba las montañas cercanas. En la cima de una colina se levantaba una mansión imponente, rodeada de jardines cuidados con precisión y muros altos que resguardaban un mundo de lujo y silencio. Dentro de esas paredes vivía don Ernesto, un empresario de prestigio que había levantado un imperio con disciplina férrea y visión calculada. Tenía todo lo que muchos soñaban: poder, dinero, reconocimiento. Sin embargo, detrás de cada puerta cerrada se respiraba una tristeza que el mármol y los vitrales no podían ocultar. La mansión, que alguna vez había sido símbolo de éxito, se había convertido en un espacio donde las risas eran escasas. Todo giraba alrededor de Diego y Mateo, los gemelos de 8 años de don Ernesto, quienes desde su nacimiento no habían podido caminar. Cada rincón de la casa estaba adaptado para ellos: rampas, pasamanos, sillas especiales. Su mundo se había reducido a desplazarse entre habitaciones, observar desde las ventanas cómo otros niños jugaban y soñar con un movimiento que nunca llegaba. La madre, Camila, caminaba cada día con una sonrisa suave, aunque sus ojos traicionaban el cansancio de años de médicos, terapias y promesas incumplidas. Había probado hospitales en Houston, clínicas en Europa, tratamientos experimentales, pero nada cambiaba la realidad. Diego y Mateo crecían con inteligencia y una imaginación prodigiosa, pero sus cuerpos permanecían inmóviles, negándose a seguir sus anhelos. Don Ernesto, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, encontraba en este hecho una derrota personal. Había comprado la voluntad de políticos, había movido montañas de concreto para sus negocios, pero frente a la fragilidad de sus hijos se sentía impotente. El dinero, por primera vez, no era suficiente. El silencio en la casa contrastaba con la ciudad bulliciosa al pie de la colina. Monterrey rugía con fábricas, mercados y avenidas llenas de vida. Mientras tanto, en otra parte de México, en la capital, existía un niño que no conocía ni mansiones ni riquezas. Su nombre era Julián, y su vida estaba hecha de esquinas polvorientas, estaciones de metro abarrotadas y noches heladas en banquetas frías. Julián tenía 12 años y el cabello revuelto por el viento de la ciudad. No conocía a su padre, y su madre había desaparecido cuando él apenas tenía memoria clara de su rostro. Aprendió a sobrevivir solo, vendiendo chicles en los semáforos y limpiando parabrisas bajo la mirada indiferente de quienes pasaban en autos lujosos. Para él, la calle era escuela, refugio y condena. Había aprendido a leer mirando letreros y escuchando conversaciones de desconocidos. Tenía cicatrices en las manos de tanto cargar cajas y una mirada que oscilaba entre la dureza del abandono y la ternura de un corazón que se negaba a volverse de piedra. En medio de ese contraste radical, una mansión llena de tristeza en Monterrey y un niño que luchaba por sobrevivir en Ciudad de México, el destino preparaba un cruce inesperado. Nadie lo imaginaba aún, pero las vidas de don Ernesto, de sus gemelos y de Julián estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene. Porque lo que estás a punto de escuchar es mucho más que una narración. Es un testimonio de cómo la vida puede transformar lo imposible en un camino lleno de esperanza. El aire de Monterrey esa tarde estaba cargado de un silencio inusual. Los gemelos, desde la ventana de su habitación, observaban el cielo que comenzaba a pintarse de naranja. Diego murmuró: ¿crees que algún día podamos correr? Mateo bajó la mirada apretando los labios. No respondió. En su silencio había un deseo profundo, un anhelo que lo acompañaba cada noche antes de dormir. Al mismo tiempo, en Ciudad de México, Julián se acomodaba en una banqueta después de un largo día. Su estómago rugía de hambre, pero en su mente había un pensamiento extraño. Algún día, cuando tenga fuerzas, voy a ayudar a alguien que lo necesite, aunque yo no tenga nada. Dos mundos tan distintos, unidos por una promesa invisible. Y fue en ese instante,
cuando el sol desaparecía detrás de la montaña, que la historia comenzó de verdad. La mañana en Monterrey comenzaba con un aire fresco que descendía de la Sierra Madre. El jardín de la mansión de don Ernesto parecía un cuadro pintado, fuentes en mármol, rosales cuidados por jardineros uniformados y un silencio que no se correspondía con tanta belleza. Dentro, la familia vivía atrapada en una rutina marcada por la fragilidad de los gemelos. Don Ernesto, hombre de porte imponente, acostumbraba levantarse antes del amanecer. Tenía el cabello ya encanecido en las sienes y una mirada que imponía respeto en juntas empresariales, pero que se volvía dura e inflexible incluso en su hogar. Había forjado su riqueza con acero y concreto, dueño de constructoras que levantaban torres en varias ciudades del país. Sin embargo, cuando se acercaba a la habitación de Diego y Mateo, sus pasos se volvían pesados. Aquel hombre que parecía invencible en el mundo de los negocios, allí dentro se sentía vulnerable. Camila, en contraste, irradiaba calidez. Tenía apenas 36 años, pero los años de desvelo le habían marcado arrugas prematuras alrededor de los ojos. Ella había dejado atrás una prometedora carrera como arquitecta para dedicar cada instante a sus hijos. Siempre llevaba un pañuelo ligero sobre los hombros y hablaba con voz suave, como si el menor sonido brusco pudiera quebrar la frágil esperanza que aún guardaba. Los gemelos eran la chispa de la casa, aunque su condición física les imponía límites crueles. Diego, el mayor, por unos minutos, era inquieto y curioso. Preguntaba sin cesar sobre cómo funcionaban las cosas, desde los engranajes de un reloj hasta las luces que iluminaban la ciudad de noche. Mateo, en cambio, era más reservado. Amaba dibujar, pasaba horas creando mundos imaginarios en hojas blancas, mundos donde él y su hermano corrían entre árboles o escalaban montañas. Juntos eran inseparables, como si compartieran no solo el mismo rostro, sino también la misma respiración. A pesar del cariño que los rodeaba, en sus miradas había una sombra de frustración. Ver a otros niños correr en los parques desde la ventana era una herida que no cicatrizaba. La risa de afuera era eco de lo que ellos deseaban y no tenían. Mientras la mansión estaba envuelta en esa mezcla de lujo y tristeza, a cientos de kilómetros, en el corazón de Ciudad de México, la vida se mostraba con otra cara. Julián, con apenas 12 años, conocía cada esquina del centro histórico como si fuera un mapa tatuado en su memoria. Descalzo la mayoría de los días, con ropa gastada que apenas lo protegía del viento, recorría avenidas ofreciendo chicles a transeúntes apurados. A diferencia de don Ernesto, Julián no tenía padres que lo esperaran en casa. A diferencia de Camila, no había alguien que lo abrazara cuando sentía miedo. Y a diferencia de los gemelos, no contaba con paredes seguras para refugiarse. Su cama era a veces un cartón extendido sobre el piso frío de una estación del metro, y su alimento dependía de la suerte que tuviera vendiendo. Pese a todo, su ingenio lo mantenía en pie. Tenía la habilidad de contar historias graciosas para convencer a un cliente de comprarle un chicle. Podía trepar postes o colarse entre el tráfico sin miedo. Había aprendido a sobrevivir en un mundo donde nadie parecía mirar hacia abajo. Su único vínculo afectivo era doña Lupita, una vendedora de tamales que le regalaba un plato caliente cuando podía. A veces le decía, «Mira, chamaco, tú tienes fuego en los ojos, no lo apagues nunca». Y esas palabras se le quedaban grabadas como un tesoro invisible. En Monterrey, don Ernesto pasaba tardes en su despacho revisando contratos millonarios, mientras Camila organizaba citas médicas con la esperanza de un milagro. En Ciudad de México, Julián corría entre semáforos buscando unas monedas. Dos realidades tan distintas, pero destinadas a colisionar. Porque aunque aún no lo sabían, el camino de ese niño callejero terminaría cruzándose con el de los gemelos, alterando para siempre el destino de todos. El amanecer en Ciudad de México era un rugido constante. El tráfico llenaba las avenidas desde muy temprano. Los vendedores abrían sus puestos con gritos que competían entre sí, y el aire cargado de humo y olores mezclados parecía envolverlo todo.
Para Julián, ese caos era hogar. Despertaba cada día en un rincón distinto, a veces en la entrada de una vecindad abandonada, otras en la banqueta cercana al metro Hidalgo, donde el ruido de los trenes lo arrullaba por la noche. Su cuerpo se acostumbró a la dureza del pavimento y a la falta de cobijas, aunque cada invierno dejaba su marca en forma de tos persistente. Con 12 años, Julián ya conocía lo que muchos adultos jamás enfrentarían. Al abrir los ojos, lo primero era revisar que aún tuviera consigo la cajita de chicles, su única fuente de ingreso. Con ella recorría semáforos, esquivaba automóviles y extendía la mano con una sonrisa que escondía hambre y cansancio. No siempre funcionaba. Muchas veces recibía solo indiferencia y otras, insultos. Había aprendido a no llorar frente a la gente. En las calles había encontrado algo parecido a una familia improvisada. Toño, un niño 2 años mayor, compartía con él las noches cuando coincidían en la misma esquina. Juntos inventaban juegos para pasar el tiempo, como contar cuántos autos rojos cruzaban en un minuto o apostar con monedas quién lograba vender más rápido un paquete de dulces. Pero la amistad también estaba marcada por la competencia, porque sobrevivir significaba ganar, aunque fuera una moneda extra. La figura más constante en la vida de Julián era doña Lupita, una mujer robusta de voz ronca que vendía tamales en un carrito metálico. Cada madrugada encendía su anafre y dejaba que el vapor impregnara la calle de aroma a maíz. Julián la buscaba casi instintivamente. Ella lo regañaba, pero siempre terminaba dándole un tamal. «Chamaco, un día te voy a ver con uniforme y mochila, ya verás», decía mientras le acomodaba el cabello con manos curtidas. Julián reía incrédulo, aunque en el fondo deseaba que esas palabras fueran verdad. No todo en la calle era bondad. Había pandillas que controlaban zonas, adolescentes mayores que exigían parte de sus ganancias a cambio de protección. Julián había aprendido a correr rápido y a esconder sus monedas en un doble fondo de la cajita de chicles. Más de una vez lo habían golpeado por negarse a entregar lo poco que tenía, y esas cicatrices invisibles lo hacían desconfiar de cualquiera que se acercara demasiado. El niño también conocía la presencia de policías corruptos que lo corrían de los semáforos con empujones y amenazas. «Lárgate de aquí, escuincle, o te subo a la patrulla», le gritaban algunos. Julián fingía valentía, pero por dentro sentía un vacío helado en el estómago. Sabía que sin padres, nadie saldría en su defensa si lo detenían. Sin embargo, entre tanta dureza, Julián guardaba un secreto que lo mantenía de pie. Un sueño. No soñaba con tener autos ni mansiones, sino con poder ayudar a alguien algún día. Imaginaba tomar la mano de otro niño y mostrarle que no estaba solo. Tal vez ese anhelo venía del recuerdo borroso de su madre, que una vez le dijo: «La vida se sostiene ayudando, no guardando». Esa frase lo acompañaba en silencio, como un eco que no se borraba. Cada noche, al mirar las luces de la ciudad encenderse, Julián se preguntaba qué sentiría estar dentro de una de esas casas iluminadas, con un plato caliente esperándolo. No lo sabía, pero su corazón seguía latiendo con una esperanza obstinada, negándose a rendirse. El destino, mientras tanto, lo preparaba para un encuentro que no estaba escrito en ninguna parte, pero que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. La Ciudad de México se vestía de gala aquella noche. El Paseo de la Reforma brillaba con luces, y el murmullo de autos de lujo llegaba hasta la explanada donde se alzaba un elegante centro cultural. Don Ernesto había organizado un concierto benéfico con orquesta, invitados distinguidos y una lista de donadores que competían por aparecer en los periódicos del día siguiente. El motivo era noble: recaudar fondos para financiar investigaciones médicas que, quizá, pudieran dar nuevas esperanzas a sus hijos. Pero detrás de los trajes y vestidos costosos, latía la angustia personal de un padre que no encontraba consuelo. Camila bajó del auto con serenidad, llevando de la mano a Mateo, mientras un asistente empujaba la silla de Diego. Los flashes de las cámaras iluminaron sus rostros. La familia era reconocida, admirada, incluso envidiada,
aunque pocos se detenían a pensar en la realidad que enfrentaban puertas adentro. Los gemelos miraban con ojos curiosos el esplendor del evento, sintiéndose fuera de lugar en medio de tanto lujo. Dentro del recinto, los acordes de violines comenzaron a llenar el aire. El público aplaudía con entusiasmo, y don Ernesto estrechaba manos, intercambiaba frases cordiales y aceptaba felicitaciones que sonaban vacías. Camila, en cambio, se mantenía cerca de sus hijos, procurando que no se sintieran abrumados. Mientras todo esto ocurría en el interior, en la calle, Julián se acercaba con cautela. El ruido de los autos que estacionaban, las risas elegantes y el aroma a perfumes caros lo dejaron atónito. Jamás había visto tanto lujo reunido en un solo lugar. Con su cajita de chicles en mano, se quedó observando desde la banqueta, fascinado por el contraste con el mundo que él conocía. Un grupo de niños de la calle corría a su lado intentando vender flores y caramelos a los asistentes. Algunos guardias los alejaban con brusquedad, pero Julián no se movió. Había algo en esa entrada iluminada que lo detenía. Miraba los rostros sonrientes, los trajes impecables, y sentía una mezcla de admiración y distancia imposible de acortar. De pronto, entre la multitud, sus ojos se encontraron con los de Mateo. El niño en la silla de ruedas giró la cabeza por casualidad y fijó la mirada en Julián. Fue apenas un instante, pero suficiente para que ambos sintieran una chispa de reconocimiento. Julián no bajó la vista. Al contrario, sonrió levemente, como si compartiera un secreto. Diego, notando el gesto de su hermano, preguntó en voz baja: «¿Quién es ese?». Mateo respondió casi susurrando: «No sé, pero parece que nos mira diferente». Mientras tanto, Julián se quedó allí, de pie entre el bullicio, con una sensación extraña. No era envidia lo que lo invadía, sino una curiosidad que no sabía explicar. Tal vez porque, a pesar de la distancia evidente entre sus mundos, había visto en los ojos de ese niño algo que reconocía: soledad. Los músicos continuaban tocando, los invitados seguían conversando, y don Ernesto se mantenía ocupado con compromisos sociales. Nadie imaginaba que, fuera del círculo de privilegios, un niño callejero observaba todo en silencio, como si presintiera que ese evento sería el inicio de algo mucho mayor. El aire fresco de la noche recorrió la avenida, y Julián apretó la cajita de chicles contra su pecho. Una voz interior le decía que no debía marcharse todavía. Algo estaba por suceder, aunque él no podía explicarlo. Los gemelos, en el interior, permanecían inquietos. Diego tiró suavemente de la manga de su madre y murmuró: «Mamá, afuera hay un niño». Camila lo miró con ternura, pensando que se trataba de una distracción más en medio de un evento que poco les interesaba. Sin embargo, ese comentario quedaría grabado en la memoria de todos, porque sería el primer paso hacia un encuentro que transformaría sus vidas. El concierto seguía, pero la verdadera sinfonía estaba apenas por comenzar, en una melodía escrita por destinos que aún no se conocían. El concierto había terminado, y los invitados comenzaban a salir entre aplausos y comentarios halagadores sobre la música. Afuera, el aire de la noche capitalina seguía cargado de movimiento. Autos que tocaban el claxon, vendedores ambulantes insistiendo en una última venta, y niños de la calle correteando entre los transeúntes para ganar unas monedas. Julián seguía allí, inmóvil, observando la salida de aquella familia que lo había intrigado desde el primer instante. Camila guiaba la silla de Diego, mientras un asistente atendía a Mateo. Los gemelos miraban a su alrededor con fascinación, aunque también con cierto cansancio. De pronto, un ligero tropiezo en el suelo irregular hizo que una de las ruedas de la silla de Mateo se atascara peligrosamente. El niño se inclinó hacia un lado y soltó un grito ahogado. Antes de que alguien reaccionara, Julián corrió con instinto rápido. Con sus manos firmes sostuvo la silla, evitando que volcara. Su respiración estaba agitada, pero no apartó los ojos de Mateo, que lo miraba sorprendido. «Tranquilo, ya está», dijo Julián, con voz firme pero serena.
Mateo lo observó con una mezcla de miedo y gratitud. Diego, desde la otra silla, sonrió con espontaneidad. «¡Qué rápido eres!», exclamó admirado. Julián encogió los hombros restándole importancia, aunque por dentro sentía una emoción que hacía tiempo no experimentaba, la sensación de ser útil para alguien. Pues uno aprende en la calle a moverse ligero. Camila, algo alterada, se acercó de inmediato. «¿Están bien?», preguntó revisando a sus hijos con manos temblorosas. Los gemelos asintieron y Diego señaló a Julián. «Él nos ayudó». Fue entonces cuando Camila fijó la vista en aquel niño flaco, con ropa gastada y mirada intensa. Le agradeció con un gesto cordial, aunque su tono mantuvo cierta cautela. «Gracias, hijo». Julián bajó la cabeza, incómodo. No estaba acostumbrado a recibir agradecimientos. «No fue nada», murmuró. Pero Diego no lo dejó ir tan fácil. «Oye, ¿cómo te llamas?», preguntó con entusiasmo. «Julián», respondió levantando apenas la vista. «Yo soy Diego, y él es mi hermano Mateo». El intercambio fue breve, pero suficiente para abrir una puerta invisible. Los gemelos notaron que Julián no los miraba con lástima, como solían hacerlo otros, sino con naturalidad, como si su discapacidad no definiera todo lo que eran. Esa diferencia les resultó refrescante, casi liberadora. Mateo, tímido, se atrevió a hablar. «Gracias, de verdad. Pensé que iba a caerme». «No pasa nada, siempre hay que estar atentos», contestó Julián con seriedad, como si hablara desde la experiencia de la calle. Los niños intercambiaron una sonrisa silenciosa. Fue un momento breve, casi inadvertido para los adultos, pero que en sus corazones marcó el inicio de algo distinto. Mientras tanto, don Ernesto, que había estado despidiéndose de un grupo de empresarios, se giró al escuchar la voz de sus hijos. Su mirada recayó en Julián y se endureció de inmediato. El instinto protector y la desconfianza hacia cualquier extraño lo hicieron acercarse con paso firme. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con tono autoritario. Julián retrocedió un poco, consciente de la diferencia abismal entre ellos. «Nada, señor, solo ayudé a su hijo». Don Ernesto lo evaluó de arriba a abajo, las ropas sucias, los zapatos desgastados, la caja de chicles en la mano. Su ceño se frunció. «Está bien, gracias. Puedes irte». El niño asintió y dio un paso atrás, pero antes de marcharse, Diego alzó la voz. «Papá, él nos ayudó de verdad». Ese gesto de reconocimiento hizo que Julián sonriera con timidez antes de perderse entre la multitud. En su pecho sentía una extraña calidez, como si aquella noche le hubiera revelado un destino que todavía no entendía. Los gemelos lo siguieron con la mirada, hasta que desapareció en la oscuridad de la avenida. Algo dentro de ellos les decía que no sería la última vez que verían a aquel niño. La mañana siguiente, en la mansión de Monterrey, el recuerdo del concierto aún rondaba en la memoria de los gemelos. Mientras desayunaban, Diego no dejaba de hablar del niño que los había ayudado. «Papá», se llamaba Julián. Fue muy rápido. Si no hubiera estado ahí, Mateo se habría caído. Mateo, más reservado, agregó en voz baja, «Y no nos miró como los demás. No parecía sentir lástima». Don Ernesto levantó la vista del periódico y frunció el ceño. «Ese muchacho es un niño de la calle. No podemos confiar en alguien así». Diego replicó con entusiasmo, «Pero fue bueno con nosotros». «La bondad no siempre es lo que parece, hijo», respondió el padre intentando zanjar el tema. Camila, que los escuchaba con atención, no intervino de inmediato. Sabía que Ernesto tendía a proteger a los niños de cualquier riesgo, pero también había visto la chispa en sus ojos cuando hablaban de Julián. Esa chispa rara vez aparecía. Más tarde, cuando estuvo a solas con su esposo, dijo con suavidad, «¿Y si lo juzgamos demasiado pronto? Tal vez ese niño solo quiso ayudar». Don Ernesto se pasó la mano por la frente, cansado. «No quiero extraños cerca de los gemelos, y menos alguien que vive en la calle». Mientras tanto, en Ciudad de México, Julián recordaba la mirada de los dos hermanos. Aquella breve conversación le había dejado una sensación extraña. Mientras ofrecía chicles en los semáforos,
No podía evitar pensar en ellos. Tenían todo, pero se veían tristes, como yo, murmuró en voz baja, sorprendiéndose de su propio pensamiento. En Monterrey los gemelos insistían. Esa misma tarde, cuando Camila los llevaba al parque cercano, Diego preguntó, ¿crees que lo volvamos a ver? Mateo sonrió con timidez. Ojalá sí. Camila guardó silencio, pero dentro de ella crecía una curiosidad. Había visto cómo Julián se abalanzó sin dudar para salvar a Mateo. Ese gesto, espontáneo y genuino, contrastaba con la frialdad calculada de muchos de los adultos con los que convivían. Días después, mientras los gemelos jugaban con sus carritos en el jardín, don Ernesto conversaba con un socio en la terraza. El tema volvió a surgir. «Mis hijos no paran de hablar de un niño que conocieron en el concierto», comentó con fastidio. El socio sonrió con ironía. «Ernesto, ten cuidado. Esos chamacos de la calle son listos. A veces parecen inofensivos, pero siempre buscan algo». El empresario asintió, reforzando su desconfianza. Sin embargo, aquella misma noche, Diego volvió a insistir. «Papá, Julián no quería nada. Solo nos ayudó». Don Ernesto suspiró, mirando a sus hijos con ternura y preocupación a la vez. «Lo hacen ver así, pero no entienden cómo es el mundo allá afuera». Los gemelos se quedaron callados, pero en sus corazones germinaba una certeza. Aquel niño no era como los demás. Había algo en su mirada que les decía que podían confiar en él. En las calles del centro histórico, Julián también sentía que esa historia no había terminado. Se sorprendía imaginando cómo sería volver a ver a los gemelos. En sus sueños más íntimos, pensaba en enseñarles los juegos que inventaba con Toño, en compartir con ellos su risa sin miedo al rechazo. Esa ilusión le daba fuerza para enfrentar otra jornada de hambre y cansancio. La vida parecía empujar a cada uno en direcciones opuestas, pero la semilla ya estaba sembrada. Julián, desde la pobreza, no podía borrar la imagen de aquellos niños que parecían prisioneros en su propio lujo, y los gemelos, desde la riqueza, no podían dejar de pensar en el niño que había corrido hacia ellos como si fueran importantes de verdad. Lo que ninguno sabía era que el destino estaba preparando un nuevo cruce, uno que pondría a prueba la confianza, el miedo y la necesidad de abrir el corazón más allá de las apariencias. El cielo de Monterrey estaba despejado aquella tarde y el parque cercano a la mansión se llenaba de niños corriendo, familias paseando y vendedores ofreciendo paletas de hielo. Camila solía llevar a los gemelos allí para que al menos sintieran el aire fresco y el bullicio de la vida más allá de los muros de la casa. Diego empujaba con fuerza las ruedas de su silla, tratando de avanzar por sí mismo, mientras Mateo observaba con ojos atentos cada detalle del lugar. De pronto, en medio del movimiento de la gente, apareció una silueta conocida. Julián, con la cajita de chicles colgando de su cuello, caminaba con paso ligero, ofreciendo su mercancía a los visitantes del parque. Al ver a los gemelos, se detuvo de golpe. No estaba seguro de si debía acercarse, pero la sonrisa emocionada de Diego lo llamó como un imán. «¡Julián!», gritó el niño levantando la mano. Julián se aproximó con timidez, mirando de reojo a Camila. Ella dudó por un instante, pero al ver la felicidad reflejada en el rostro de sus hijos, decidió no intervenir. «Hola otra vez», saludó Julián, rascándose la nuca. «Sabía que volveríamos a encontrarte», respondió Diego con entusiasmo. Mateo, más reservado, añadió: «Me alegra que estés aquí». Julián se encogió de hombros. «Yo trabajo por estos rumbos. No pensé que me iban a reconocer». Los gemelos comenzaron a hacerle preguntas, curiosos por su vida en la calle. Julián contestaba con naturalidad, sin adornos, como si hablara de algo que no era digno de lástima, sino simplemente su realidad. Esa franqueza sorprendía a los niños, acostumbrados a adultos que evitaban el tema de sus propias limitaciones. En un momento, Diego preguntó con brillo en los ojos: «¿Tú sabes juegos?». «Muchos», contestó Julián sonriendo, «pero son juegos de calle, nada de videojuegos ni cosas caras».
Entonces tuvo una idea. Se agachó frente a los gemelos y les dijo con seriedad: «Si quieren, puedo enseñarles cómo divertirse sin necesidad de correr. Yo me invento mis reglas. ¿Les late?» Mateo arqueó una ceja. «¿Cómo vamos a jugar si no podemos levantarnos?» «Pues usamos lo que sí pueden», respondió Julián sin titubear. «Los brazos, la cabeza, la imaginación. Les juro que se van a reír». Camila los observaba desde un banco, sorprendida al notar la seguridad con la que Julián hablaba. Decidió quedarse en silencio, permitiendo que la interacción fluyera. El primer juego fue sencillo. Julián colocó piedritas en el suelo y propuso que cada uno las empujara con las manos para hacerlas llegar a una línea marcada en la tierra. Diego se lanzó con entusiasmo. Mateo dudó al principio, pero terminó riendo cuando su piedra avanzó más que la de su hermano. «Te gané», exclamó sorprendido de su propia risa. Diego fingió molestia, pero pronto ambos estaban compitiendo otra vez. Julián inventaba reglas sobre la marcha, adaptando cada movimiento a lo que los gemelos podían hacer. Les enseñó también cómo lanzar una pelota pequeña usando solo los brazos, creando puntos según donde cayera. En pocos minutos, la risa de los niños llenaba el parque de una manera que ni Camila ni Ernesto habían visto en mucho tiempo. Cuando el sol comenzaba a bajar, Julián se puso de pie y se sacudió las manos. «¿Ven? No hace falta correr para divertirse». Diego lo miró con admiración. «¿Vas a volver mañana?» Julián dudó. No quería ilusionarlos, pero tampoco quería alejarse de aquella sensación de pertenencia que hacía tanto no sentía. «Si me dejan, sí». Camila se levantó del banco y caminó hacia ellos. Su expresión era serena, aunque en su interior luchaba entre el instinto de proteger a sus hijos y el deseo de verlos felices. «Gracias, Julián», dijo con suavidad. Hoy ellos se han reído como hacía tiempo no lo hacían. El niño sonrió bajando la mirada. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento. «De nada, señora. Solo quise jugar con ellos». Mientras regresaban a casa, Diego y Mateo no dejaron de hablar de su nuevo amigo. Y en el corazón de Julián crecía la esperanza de que quizá, por primera vez, no estaba solo en el mundo. Con el paso de los días, Julián se convirtió en una presencia habitual en el parque. Cada tarde buscaba a los gemelos y les proponía nuevos juegos adaptados, improvisando con lo que encontraba a su alrededor: una pelota vieja, ramas, piedras o incluso tapas de botellas. Diego y Mateo esperaban con ansias esas visitas, porque por primera vez en su vida no se sentían limitados. Pero no todos miraban esa amistad con buenos ojos. Los otros padres que llevaban a sus hijos al parque comenzaron a murmurar. Observaban con desconfianza la ropa desgastada de Julián, su cajita de chicles colgando al cuello y su andar firme de quien está acostumbrado a sobrevivir en la calle. Una tarde, mientras Camila conversaba con él, una mujer se acercó con gesto severo. «Con todo respeto, señora», dijo con tono cortante, «¿es prudente dejar que un niño de la calle juegue con sus hijos? Usted no sabe de dónde viene ni qué intenciones tiene». Camila se quedó helada. No supo qué responder de inmediato. La mujer se marchó sin esperar réplica, pero dejó tras de sí una sombra de duda que pronto se multiplicó con otros comentarios similares. Aquella noche, durante la cena en la mansión, don Ernesto notó la alegría inusual de sus hijos. «Hoy jugamos a las carreras de piedras con Julián», dijo Diego entusiasmado. «Y yo le gané 2 veces», añadió Mateo con orgullo. Don Ernesto dejó los cubiertos sobre el plato y miró a Camila con ceño fruncido. «¿Otra vez ese niño? ¿Qué hace tanto tiempo con ustedes?» Camila respiró hondo. «Ernesto, ellos están felices. Se ríen como nunca, ¿no lo notas?» «Lo que noto es que alguien desconocido y sin hogar está cerca de mis hijos», replicó él con dureza. «¿Y si los usa? ¿Y si solo se gana su confianza para pedirnos dinero?» Los gemelos intervinieron al unísono. «No es así», protestaron casi al mismo tiempo. «Julián es nuestro amigo», dijo Mateo firme por primera vez. Don Ernesto se sorprendió del tono de su hijo, pero no cedió. «No entienden cómo es el mundo. La gente como él,
Aprende a sobrevivir engañando. Diego golpeó suavemente la mesa con la mano. Papá, él no nos engaña, solo juega con nosotros. La tensión llenó la habitación. Camila decidió intervenir para evitar que la discusión se volviera más dura. Déjalos, Ernesto. Al menos déjales esta alegría. El empresario guardó silencio, pero en su interior la desconfianza crecía como una espina clavada. Por su parte, Julián también comenzó a sentir el rechazo. Varias veces notó las miradas de desprecio de algunos adultos cuando se acercaba al parque. Un guardia incluso lo interceptó un día. «Oye, chamaco, mejor lárgate. No queremos problemas con la familia del señor», le advirtió con tono amenazante. Julián apretó los puños, pero no respondió. Se alejó con el corazón encogido, temiendo que los gemelos lo vieran como un intruso. Aquella noche, sentado en la banqueta junto a su cajita de chicles, murmuró para sí: «Tal vez no debería volver. Yo no pertenezco a su mundo». Sin embargo, al recordar las risas de Diego y Mateo, una parte de él se resistía a alejarse. Ellos no lo trataban como un estorbo, sino como alguien importante. Ese sentimiento era demasiado valioso como para renunciar sin luchar. Los días siguientes, los gemelos lo esperaron ansiosos, pero Julián no apareció. Camila notó la tristeza en sus rostros y se preguntó si la presión social y las palabras de su esposo no estarían condenando a sus hijos a perder al único amigo que los había hecho sonreír de verdad. El dilema estaba sembrado. ¿Debían escuchar las voces de la sociedad que exigían distancia o seguir el instinto que les decía que Julián traía luz a sus vidas? Los días sin Julián se hicieron eternos para Diego y Mateo. El parque, que antes rebosaba de risas, volvió a ser un lugar gris. Los carritos y las pelotas ya no despertaban el mismo interés. Camila observaba a sus hijos y notaba el vacío en sus ojos. Una tarde, mientras empacaba sus cosas para regresar a la mansión, Diego se detuvo y preguntó con voz apagada: «¿Y si ya nunca vuelve?». Mateo lo miró en silencio, apretando los labios. Camila sintió un nudo en el estómago. Esa misma noche, mientras cenaban, la tristeza de los gemelos era evidente. Camila decidió hablar con Ernesto. «¿No has visto cómo están, Ernesto? Desde que Julián no aparece, ellos han vuelto a encerrarse en sí mismos». El empresario dejó el vaso sobre la mesa con gesto serio. «Mejor así. No quiero que se encariñen con alguien que no pertenece a nuestra vida». Camila lo miró con firmeza. «¿Y si ese niño ha logrado lo que ningún médico consiguió? Dales esperanza, aunque sea diferente». Los gemelos, en silencio, escuchaban la conversación. Mateo tomó aire y con voz temblorosa dijo: «Papá, con Julián me sentí fuerte por primera vez». Diego agregó con determinación: «Él no nos trata como si estuviéramos rotos». Las palabras de sus hijos golpearon a don Ernesto más fuerte que cualquier argumento. No respondió, pero la imagen de Julián corriendo para salvar a Mateo aquella noche volvió a su mente. En el otro extremo de la ciudad, Julián se debatía entre el miedo y el deseo de regresar. Doña Lupita lo encontró sentado junto a su carrito de tamales, con la mirada perdida. «Chamaco, ¿por qué traes esa cara de velorio?», preguntó con voz dulce. «Es que creo que ya no debo verlos más, doña. La gente me mira feo, y su papá no me quiere cerca». La mujer suspiró y le puso una mano en el hombro. «Mira, hijo, en la vida siempre habrá quienes te cierren la puerta. Pero si de veras te importan esos niños, no te escondas. Uno no abandona a quienes lo necesitan». Las palabras quedaron retumbando en la mente de Julián. Esa misma tarde decidió volver al parque. Caminó con nerviosismo, temiendo que lo corrieran, pero también con la esperanza de reencontrarse con sus amigos. Cuando los gemelos lo vieron aparecer, sus rostros cambiaron por completo. «¡Julián!», gritaron los dos al mismo tiempo. Diego avanzó en su silla hasta alcanzarlo y lo miró con reproche. «¿Por qué no viniste? Pensamos que nos habías olvidado». Julián bajó la mirada. «No quería causarles problemas. Todos me ven como si fuera un estorbo». Mateo negó con la cabeza. «Para nosotros no lo eres. Tú nos haces sentir vivos». Esas palabras
hicieron que Julián sonriera con una mezcla de alivio y emoción. Entonces sacó de su bolsillo unas tapas de refresco que había guardado y dijo: «Hoy vamos a jugar algo nuevo». Los retos comenzaron otra vez. Julián inventó una especie de hockey usando las tapas y palitos que encontró en el parque. Diego y Mateo se esforzaban por mover las piezas con las manos, riendo cada vez que alguna entraba en la portería improvisada. Poco a poco, Julián empezó a introducir movimientos que exigían un poco más de esfuerzo físico: impulsarse solos, estirar los brazos más allá de lo habitual, coordinar movimientos entre los dos. Camila, que observaba desde un banco, no pudo evitar emocionarse. Había visto a muchos especialistas fracasar en motivar a sus hijos, y sin embargo, aquel niño de la calle estaba logrando que ellos se retaran a sí mismos. Cuando terminó la tarde, Diego se inclinó hacia Julián y le dijo: «No vuelvas a dejarnos». El niño lo miró con seriedad y respondió: «No pienso hacerlo». Y así, la amistad se consolidó como una fuerza capaz de desafiar prejuicios y de despertar en los gemelos una confianza que jamás habían sentido. El sol de la tarde bañaba el parque con tonos dorados, y los gemelos jugaban emocionados con Julián a un nuevo reto que él había inventado. Usaban una pelota pequeña y tenían que impulsarla con las manos para hacerla pasar entre dos piedras que simulaban una portería. Las risas resonaban, y por momentos parecía que las limitaciones físicas de Diego y Mateo desaparecían. Julián, con la mente llena de ocurrencias, propuso un desafío más. «A ver, ahora intenten levantarse un poquito, aunque sea solo apoyándose en el respaldo de la banca. No tienen que caminar, solo probar qué tan fuertes son sus brazos». Diego, siempre más impulsivo, aceptó sin pensarlo demasiado. «Sí, yo quiero intentarlo», dijo con brillo en los ojos. Mateo dudó, frunciendo el ceño. «¿Y si te caes?». «Pues me vuelvo a levantar», respondió con determinación. Con la ayuda de Julián, Diego colocó sus manos sobre el asiento de la banca y empujó con todas sus fuerzas. Sus brazos temblaban, sus músculos se tensaban y un grito de esfuerzo salió de su garganta. Por un instante logró ponerse de rodillas, algo que jamás había hecho por sí mismo. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas al verlo, pero antes de que pudiera reaccionar, el pequeño perdió el equilibrio y cayó de costado contra el suelo. El golpe fue seco y un silencio denso cubrió el lugar. Diego soltó un quejido de dolor y Mateo gritó angustiado: «¡Diego!». Julián se agachó de inmediato para ayudarlo. «Tranquilo, no pasó nada grave, solo fue un resbalón». Intentó calmarlo, aunque su propio corazón latía desbocado. Camila corrió hacia ellos, levantando a su hijo entre brazos con desesperación. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz retumbó detrás de todos: «¡Ya basta!». Era don Ernesto. Había llegado unos minutos antes y observaba la escena desde la distancia. Su rostro estaba endurecido por la furia y el miedo. Caminó con pasos firmes hasta colocarse frente a Julián, que aún estaba agachado en el suelo. «¿Qué demonios crees que estás haciendo con mis hijos?», espetó la voz cargada de rabia. Julián levantó la mirada, paralizado. «Yo solo quería ayudarlo a probar su fuerza». «¿Ayudarlo?», replicó Ernesto con sarcasmo. «Casi lo matas con tu irresponsabilidad». Camila intentó intervenir. «Ernesto, cálmate, no fue tan grave». Pero el hombre no escuchaba. La imagen de su hijo cayendo le había desatado todos sus miedos. «No quiero volverte a ver cerca de ellos, ¿me oíste?», dijo señalando a Julián con el dedo. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. «Papá, no es su culpa, yo quise hacerlo». «Tú no entiendes, Diego», respondió Ernesto con voz dura. «Ese niño no es un terapeuta, no sabe nada, es peligroso». Julián sintió un nudo en la garganta. Se levantó despacio, recogió su cajita de chicles del suelo y murmuró apenas audible: «Lo siento». Sin mirar atrás, comenzó a alejarse. Su pecho ardía por la vergüenza y la impotencia. Había querido demostrar que los gemelos podían más de lo que creían, pero en lugar de reconocimiento había recibido rechazo.
Mateo lo llamó con voz quebrada. «Julián, no te vayas». Pero Julián no se detuvo. Sus pasos resonaron pesados sobre el pavimento, como si cada uno lo hundiera más en la certeza de que no pertenecía a ese mundo. Camila abrazó a Diego tratando de calmarlo. El niño entre sollozos repitió una y otra vez: «Fue mi culpa, yo quise hacerlo». Don Ernesto, aunque no lo mostraba, sentía en el fondo un dolor profundo. Sus palabras habían sido duras, pero estaban dictadas por el miedo de perder lo único que más amaba en la vida. Aún así, ese miedo estaba a punto de costarle la confianza de sus hijos y la oportunidad de descubrir algo más grande que sus temores. La amistad con Julián parecía rota. Sin embargo, lo que había sembrado en el corazón de los gemelos no se borraría con una orden. Y aunque Julián se marchara, la fuerza de aquel vínculo seguiría latiendo en silencio, esperando otra oportunidad para renacer. La noche cubría la ciudad con un frío persistente, y Julián caminaba sin rumbo, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que había contenido durante todo el trayecto de regreso. Cada paso le pesaba como si cargara un saco lleno de piedras. Las palabras de don Ernesto resonaban en su cabeza una y otra vez. «No quiero volverte a ver cerca de ellos». Se dejó caer en la banqueta frente al carrito de tamales de doña Lupita, que apagaba ya el anafre después de un largo día. La mujer lo miró y frunció el ceño al notar su expresión. «¿Qué te pasó, chamaco? Pareces alma en pena». Julián bajó la cabeza. «Tenía amigos y los perdí. Todo por mi culpa. Quise ayudarlos a ser fuertes, pero solo los metí en problemas». Doña Lupita dejó a un lado las ollas y se sentó junto a él. «Escúchame, Julián, no fue tu culpa. La vida de esos niños no es fácil y su papá tiene miedo. A veces el miedo hace que la gente grite y lastime. Pero me echó, me dijo que no me quiere cerca», replicó Julián con un hilo de voz. La mujer le acarició el cabello con ternura. «¿Y qué vas a hacer? ¿Rendirte? Porque si te rindes, ellos perderán al único que los hizo sonreír de verdad». Las palabras golpearon a Julián con fuerza. Sintió un calor extraño en el pecho, una chispa de rebeldía que se mezclaba con el cariño que había descubierto con los gemelos. No quería desaparecer de sus vidas como si nunca hubiera existido. Esa noche apenas durmió. Se quedó despierto pensando en cómo demostrar que no era un peligro, que podía ser más que un niño de la calle. Cuando por fin amaneció, la ciudad se agitaba como siempre con vendedores y claxones, pero para Julián todo tenía un nuevo sentido. Decidió caminar hasta un centro comunitario que conocía, un lugar donde algunos voluntarios ofrecían libros usados y clases improvisadas para niños sin recursos. Entró con timidez, mirando las estanterías polvorientas. Una mujer mayor, que organizaba los materiales, lo reconoció. «Hola, Julián. Hace tiempo que no venías. ¿Qué buscas?» El niño tragó saliva. «Quiero aprender algo sobre ejercicios para gente que no puede caminar. ¿Tiene libros de eso?» La mujer lo miró sorprendida, pero sonrió y lo llevó hasta una sección olvidada. Allí encontró manuales viejos de rehabilitación física, con ilustraciones y descripciones de movimientos básicos. Julián los hojeó con fascinación, imaginando a Diego y Mateo intentando cada ejercicio. Durante horas se quedó allí, copiando notas en un cuaderno que apenas tenía hojas en blanco. No entendía todas las palabras, pero ponía especial atención en los dibujos. «Si los médicos no pudieron, yo voy a intentarlo a mi manera», pensaba con determinación. Al caer la tarde regresó a la banqueta donde solía dormir, con el cuaderno apretado contra el pecho. Sentía un cansancio enorme, pero también una convicción nueva. No se rendiría. Al día siguiente, volvió al centro comunitario. Escuchó pláticas de voluntarios, preguntó sobre cómo fortalecer músculos con objetos caseros y hasta practicó algunos ejercicios él mismo para comprobar cómo funcionaban. Cada vez que aprendía algo nuevo, sonreía al imaginar a los gemelos aplicándolo. Doña Lupita lo observaba de lejos, orgullosa. «Eso es, chamaco», le dijo una tarde. «Así se pelea por lo que uno quiere».
Julián levantó la vista con los ojos brillantes. No voy a parar hasta demostrar que puedo ayudarlos. La decisión estaba tomada. No importaban los prejuicios ni las prohibiciones de don Ernesto. Julián sabía que había encontrado un propósito más grande que él mismo y estaba dispuesto a luchar por él. El cielo de Monterrey amanecía nublado, como si presintiera la tormenta interna que estaba por desatarse en la mansión de don Ernesto. Julián llevaba días preparando ese momento. Con su cuaderno lleno de apuntes y dibujos, caminó hasta la reja principal con el corazón golpeando contra el pecho. Sentía miedo, pero aún más fuerte era la convicción de que no podía rendirse. El guardia lo reconoció de inmediato. «Tú otra vez. El señor no quiere verte aquí». Julián apretó el cuaderno contra su pecho y respondió con firmeza. «Dígale que necesito hablar con él». «No me voy hasta que lo escuche». El guardia dudó, pero la determinación en los ojos del niño lo hizo llamar a la casa. Minutos después, don Ernesto apareció en la entrada, acompañado de Camila. Su mirada era severa. «¿No entiendes lo que te dije la última vez?», le reclamó. Julián respiró hondo y, aunque su voz temblaba, habló con valentía. «Sí lo entendí, señor. Me dijo que no quería verme cerca. Pero no vine a pedirle dinero ni a molestar. Vine porque quiero ayudarlos». Don Ernesto frunció el ceño, incrédulo. «¿Ayudarnos? ¿Tú? ¿Un niño de la calle?» «Sí», replicó Julián con firmeza. «No tengo estudios ni títulos, pero aprendí cosas en un centro comunitario. He buscado ejercicios para los que no pueden caminar y creo que sus hijos pueden hacer más de lo que piensan». Camila lo miraba con sorpresa. No había esperado escuchar tanta seguridad en sus palabras. Don Ernesto, en cambio, lo observaba con una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Y crees que porque hojeaste un par de libros sabes más que médicos de renombre?», preguntó con ironía. Julián bajó la mirada un instante, pero enseguida la levantó, con los ojos brillando de determinación. «No sé más que ellos. Pero yo sí creo en Diego y en Mateo, y ellos creen en mí». El silencio se extendió unos segundos. Camila dio un paso al frente. «Ernesto, escúchalo. Nuestros hijos han cambiado desde que lo conocieron. Tú mismo lo viste». El empresario apretó los labios. Recordaba perfectamente las risas en el parque, y aunque no quería admitirlo, sabía que ninguna terapia costosa había logrado eso. Diego y Mateo, que habían escuchado la conversación desde la ventana, comenzaron a llamar. «Papá, déjalo pasar», gritó Diego. «Queremos verlo», añadió Mateo con voz suplicante. Don Ernesto cerró los ojos, luchando contra sus propios temores. Finalmente suspiró y con gesto duro dijo: «Está bien, pero si algo les pasa de nuevo no habrá segundas oportunidades». Julián asintió, con el corazón latiendo a toda prisa. «Lo prometo, señor». Los gemelos salieron disparados hacia él en sus sillas, con sonrisas que parecían iluminar todo el jardín. Diego exclamó: «Sabía que ibas a volver». «Nunca me fui de verdad», respondió Julián sonriendo con timidez. Camila se agachó frente al niño y puso una mano en su hombro. «Gracias por no rendirte». Julián tragó saliva emocionado. «Ellos me dieron un motivo para luchar, y no pienso fallarles». Don Ernesto los observaba desde atrás, aún con la desconfianza en el rostro, pero en el fondo comenzaba a reconocer algo que lo incomodaba. Aquel niño tenía un valor que no podía ignorar. El viento movió suavemente las ramas de los árboles, como si la propia naturaleza quisiera marcar el inicio de una nueva etapa. Julián había regresado, y esta vez no se iría tan fácilmente. Los primeros días tras el regreso de Julián fueron un experimento lleno de incertidumbre. Camila lo recibía en el jardín de la mansión, con los gemelos ansiosos por empezar. Don Ernesto, aunque desconfiado, aceptaba observar a la distancia, con los brazos cruzados y una mirada severa que parecía evaluar cada movimiento. Julián llegaba siempre con su cuaderno gastado bajo el brazo. Lo abría con cuidado, mostrando dibujos de ejercicios sencillos que había copiado en el centro comunitario. «Hoy probaremos algo diferente», dijo en una ocasión. «No es magia ni nada raro, solo un poco de práctica y paciencia.
Diego era el primero en animarse. Colocaba las manos en el respaldo de la banca y seguía las instrucciones de Julián, intentando mantener la espalda erguida. Sus brazos temblaban, pero la sonrisa no desaparecía. «Mírame, mamá», gritaba con entusiasmo. Mateo, más precavido, lo miraba antes de atreverse. Pero cuando lo intentaba, lograba avances pequeños que lo llenaban de orgullo. «No pensé que pudiera hacerlo», admitía, con los ojos brillando. Camila los animaba con palabras suaves, mientras don Ernesto observaba en silencio. Una tarde, no pudo evitar intervenir. «Eso puede ser peligroso, Julián. ¿Qué sabes tú de rehabilitación?» El niño lo miró con respeto y contestó: «Sé poco, señor, pero lo que hago no es dañino. Solo quiero que ellos crean en lo que sí pueden». Las sesiones improvisadas continuaron. Julián inventaba dinámicas para que los gemelos ejercitaran brazos y torso, empujar pelotas contra la pared, sostener botellas de agua como pesas improvisadas, competir entre ellos para ver quién aguantaba más tiempo en posición erguida. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba como una victoria inmensa. Un día, mientras Diego conseguía mantenerse sentado sin apoyo durante varios segundos, Camila rompió en lágrimas. Nunca los había visto tan decididos. Susurró con la voz quebrada. Julián sonrió, aunque por dentro sentía un peso distinto, la responsabilidad de no fallarles. Sabía que no era médico, que apenas era un niño con un cuaderno lleno de notas, pero también sabía que nadie más les había dado esa chispa de confianza. Poco a poco, la relación entre ellos se fortaleció. Los gemelos dejaron de hablar de limitaciones y comenzaron a hablar de metas. «Cuando logre ponerme de pie, quiero jugar fútbol, aunque sea como portero», decía Diego riendo. «Y yo quiero subir una montaña, aunque sea despacito», añadía Mateo con una seriedad que emocionaba. Las palabras llegaban hasta don Ernesto, que escuchaba desde el umbral de la puerta. Algo en su interior se removía. Había gastado fortunas en tratamientos y especialistas, pero era un niño de la calle quien estaba despertando en sus hijos la fuerza de luchar. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de naranja, Ernesto se acercó a Julián mientras los gemelos jugaban. «Dime la verdad, muchacho. ¿Por qué haces todo esto? No ganas nada». Julián lo miró con serenidad. «Porque ellos me hicieron sentir que valgo algo. Yo no tengo familia, señor, pero con ellos me siento como si tuviera hermanos». El empresario guardó silencio, conmovido a pesar de sí mismo. No respondió, pero por primera vez en su mirada no había desconfianza, sino respeto contenido. Los avances de los gemelos se volvieron tema diario. Camila anotaba cada logro en un cuaderno, como si quisiera guardar la prueba de que todo aquello era real. Diego podía mantenerse erguido por más de un minuto, y Mateo había aprendido a impulsarse solo en la silla sin ayuda. No eran grandes milagros, pero para la familia significaban la esperanza de un futuro distinto. Julián, sin darse cuenta, ya no era solo un visitante. Se había convertido en parte esencial de sus días, en un puente entre lo que parecía imposible y lo que comenzaba a hacerse realidad. El amanecer en Monterrey trajo un aire distinto. Era como si todo presintiera que algo importante estaba por suceder. Julián llegó temprano al jardín con su cuaderno en la mano y una determinación inusual en los ojos. Los gemelos lo esperaban impacientes, y hasta don Ernesto había decidido quedarse a observar de cerca. Camila, como siempre, estaba lista para apoyar, aunque el corazón le latía acelerado por la expectativa. «Hoy vamos a intentar algo nuevo», dijo Julián mostrando un dibujo en el cuaderno. Era un esquema sencillo, una persona apoyándose en los brazos de dos acompañantes. «¿Y qué es?», preguntó Diego curioso. «Hoy vamos a ponernos de pie, no solos, pero sí con ayuda». Mateo lo miró con duda. «¿De pie? Eso nunca lo hemos hecho». «Precisamente por eso», respondió Julián con una sonrisa confiada. «Porque nadie lo ha intentado de verdad con ustedes». Camila tragó saliva. «¿Estás seguro de que no les hará daño?». Julián asintió con firmeza. «Solo será un intento. Si duele, paramos».
Los gemelos intercambiaron miradas. Diego fue el primero en asentir. «Quiero hacerlo». Mateo respiró hondo y dijo en voz baja: «Yo también». Con cuidado, Julián ayudó a Diego a colocarse al borde de la banca. Le pidió que apoyara las manos en los hombros de él y de su madre. «Confía, Diego. Yo estoy aquí». El niño empujó con todas sus fuerzas. Sus piernas temblaban como ramas débiles, pero lentamente, muy lentamente, comenzó a elevarse. El esfuerzo lo hacía sudar, y su rostro se tensaba de concentración. Camila lo sostenía con firmeza, sin dejar de alentarlo. «Eso es, mi amor. Tú puedes». Entonces sucedió lo impensable. Diego logró enderezar la espalda y mantenerse de pie por unos segundos. Sus ojos se abrieron como platos, incrédulo. «¡Estoy parado!», gritó con la voz quebrada por la emoción. Mateo lo miraba con lágrimas resbalando por las mejillas. «¡Lo lograste, Diego!». Don Ernesto, que observaba desde unos metros atrás, se llevó las manos al rostro. Nunca se había permitido llorar frente a otros, pero en ese instante no pudo contenerse. Su hijo estaba de pie, aunque fuera por un instante. Diego perdió el equilibrio y volvió a la banca, pero no le importó. La alegría lo invadía de tal forma que parecía brillar. «Ahora yo», dijo Mateo decidido. El proceso se repitió. Esta vez, Julián y Diego lo sostuvieron. Mateo temblaba aún más, pero la fuerza de su voluntad lo levantó. Cuando logró erguirse, aunque fuera solo por un par de segundos, soltó una carcajada llena de vida. «También puedo». El jardín se llenó de gritos de celebración. Camila abrazó a sus hijos entre lágrimas, mientras don Ernesto se acercaba despacio, todavía conmovido. Miró a Julián, y por primera vez su voz no tuvo dureza. «Gracias». Julián, sudoroso y emocionado, negó con la cabeza. «No me den las gracias a mí. Ellos lo hicieron. Yo solo les recordé que podían». Los gemelos, exhaustos pero radiantes, se recargaron en la banca. Diego murmuró: «Fue el mejor momento de mi vida». Mateo asintió, mirando a Julián con gratitud. «Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros». El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos. La familia permaneció en silencio por un instante, disfrutando de aquella victoria. Era apenas el inicio de un largo camino, pero ya nada sería igual. Por primera vez los gemelos sabían lo que era estar de pie. Y por primera vez don Ernesto reconocía que aquel niño de la calle había traído a su hogar algo que el dinero jamás había podido comprar: esperanza verdadera. La mansión ya no era la misma. Donde antes reinaba el silencio pesado, ahora se escuchaban risas, conversaciones y hasta pequeños gritos de emoción. Los gemelos habían descubierto una nueva fuerza dentro de sí, y cada día practicaban con entusiasmo los ejercicios que Julián proponía. Camila los observaba con lágrimas contenidas, agradecida por cada instante de alegría recuperada. Don Ernesto, aunque aún mantenía su carácter severo, había cambiado. En sus ojos había un brillo distinto, una mezcla de orgullo y humildad que rara vez mostraba. Una noche, sentado en su despacho, miró por la ventana y llamó a su esposa. «Camila», dijo en voz baja, «he estado pensando, ese niño no puede seguir en la calle». Ella lo miró sorprendida. «¿Hablas de Julián?». «Sí. Ha hecho más por nuestros hijos que todos los especialistas juntos. No es justo que viva solo, sin familia». Días después, la decisión se hizo oficial. Don Ernesto y Camila iniciaron el proceso para darle a Julián un hogar. Cuando se lo comunicaron, el niño quedó paralizado. «¿Adoptarme?», preguntó incrédulo. «Sí», respondió Camila con una sonrisa cálida. «Queremos que seas parte de nuestra familia». Julián sintió un nudo en la garganta. Durante años había soñado con tener un lugar al que llamar casa, y ahora ese sueño se hacía realidad. Diego lo abrazó con fuerza. «Te lo dije, ahora sí somos hermanos». Mateo, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Nunca pensé que tendría un amigo como tú, y ahora eres parte de nosotros».
El proceso fue largo, pero la convicción de don Ernesto aceleró los trámites. Para él, acostumbrado a resolver con poder y recursos, esta era la primera vez que utilizaba su influencia no para un negocio, sino para cambiar la vida de alguien. Los meses siguientes estuvieron llenos de avances. Con la ayuda de médicos, terapias adaptadas y el ingenio de Julián, los gemelos continuaron fortaleciendo sus cuerpos. Ya podían mantenerse de pie durante más tiempo, dar pasos con apoyo y, sobre todo, habían recuperado la confianza en sí mismos. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, la familia se reunió en el jardín. Don Ernesto se acercó a Julián y le puso una mano en el hombro. «Me enseñaste algo que el dinero no pudo comprar. Creer en lo imposible. Nunca olvidaré lo que hiciste por mis hijos». Julián lo miró con gratitud. «Yo también aprendí mucho. Ustedes me dieron lo que siempre soñé, un lugar donde pertenecer». El viento movía las hojas de los árboles y el ambiente estaba lleno de paz. Camila abrazó a los gemelos, que ahora hablaban de sueños grandes. Jugar fútbol, escalar una montaña, viajar juntos. Lo importante no era cuánto lograran físicamente, sino que ya no se sentían limitados por el miedo. Esa noche, Julián se recostó en una cama propia por primera vez en su vida. Miró el techo y sonrió. Sabía que aún quedaba un camino largo, pero ya no lo recorrería solo. La historia de los gemelos y el niño de la calle se convirtió en un recordatorio silencioso. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en mansiones, sino en las personas capaces de transformar nuestro mundo con su bondad. Y así, en medio de una ciudad que nunca dormía, 3 niños, 2 gemelos que aprendieron a levantarse y un huérfano que encontró familia, demostraron que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Antes de terminar, recuerda suscribirte al canal para seguir escuchando historias que inspiran y conmueven. Y no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en pantalla para continuar este viaje de emociones y aprendizajes. Porque esta historia llega a su fin, pero otras esperan para seguir tocando tu corazón.